Mirad, yo tengo un mensaje, no lo voy a predicar completo, ¿vale? Pero dejarme ministrar algo. Son las 9 menos 10. Llevamos 50 minutos de culto. Y aunque sé que la oración ha sido un poco más larga de la cuenta, si ustedes me dejan un poquito, creo que Dios le puede hablar en esta tarde. Amén. Mirad, a ver cómo lo comprimo de la máxima manera. Yo quisiera hablarles unos minutos sobre el silencio de Dios. Cuando Dios guarda silencio. La realidad es que a todos nos gusta hacer una oración y que en esa oración recibamos la respuesta directamente de Dios. A todos nos gusta y en ocasiones sucede. Pero entendemos, los que oramos, entendemos que no siempre puede suceder así. Pero también entendemos que hay oraciones que hemos hecho, que a veces nos hemos olvidado de ellas y luego hemos recibido la respuesta tiempo más tarde. Por eso entiendo, bajo mi perspectiva, que la respuesta de Dios a las oraciones, hay 3 respuestas. Para mí son estas, ¿vale? La respuesta a una oración en un sí, la respuesta a una oración en un no y la respuesta a una oración en un espera. Y te voy a dar 3 ejemplos de la Biblia para que lo notes y lo apuntes. En una ocasión dice la Biblia que Elías está delante del altar y sencillo y conciso dijo Elías estas palabras: para que el pueblo vea que tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, glorifícate ahora con fuego. Y dice la Biblia, y fuego del cielo descendió. Fue un sí a la oración. Pero también vemos un no en la palabra. Hay un no cuando, por ejemplo, David está pidiendo por aquel bebé que ha tenido con Betsabé. Y el bebé dice la Biblia que estaba enfermo. Y David dice, hizo ayuno y oración para que Dios sanara al bebé. ¿Pero qué cosas? Dios le dijo, no. Y el bebé murió. Dios tiene sí y Dios tiene nos. Pero hay una espera, que este es donde Dios guarda el silencio. Esta espera es la respuesta a aquel matrimonio llamados Zacarías y Elizabeth, sacerdotes de Jehová. Dice la Biblia que toda la vida habían sido fieles e irreprensibles delante de Dios. Sin embargo, dice la Biblia que no tenían hijos. No les fue concedido hasta en aquel tiempo la petición de su corazón. No fue un sí, tampoco fue un no, pero vemos por la palabra que cuando ya fueron ancianos tuvieron un hijo. ¿Y qué hijo tuvieron? Tuvieron a Juan el Bautista, nada más y nada menos. Dios me administró esta palabra a través del estudio de los candidatos el otro día. Con unos apuntes que yo tenía me dio luz sobre la palabra. ¿Y qué pasa cuando Dios guarda silencio? ¿Qué pasa cuando usted y yo oramos y estamos en un problema serio y estamos orando, llorando y parece ser que nuestras oraciones no salen del techo? ¿Qué pasa cuando oramos y clamamos en un tiempo de adversidad y de aflicción y parece ser que el cielo se vuelve de bronce y que nadie está escuchando? ¿Qué pasa cuando vamos a buscar en nuestro cuarto al Señor en nuestro secreto y parece ser que llevamos 30, 40 minutos y no sentimos nada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el silencio de Dios cuando le he pedido a Dios una oración tantas veces y no sé si me ha dicho sí porque no me lo ha dado, tampoco me ha dicho no porque no ha sido un no rotundo, pero tampoco sé si es una espera, pero Dios guarda silencio? ¿Qué hacemos con el silencio de Dios cuando nos toca vivir la etapa donde Dios nos quiere hacer ver qué sentimos con la experiencia difícil del silencio? Es una experiencia que no nos gusta mucho, pero es una experiencia que tiene mucho fruto. Dios experimenta un silencio en nosotros para ver cómo actuamos, para ver qué creemos y para ver cuánto dependemos. Ese silencio hace que de nosotros broten estas 3 cosas.
Y cuando Dios toma estas tres cosas en nosotros, lo que hace es, como aquel escultor que toma aquel mármol, toma el cincel y el martillo y comienza a esculpir sobre la piedra. De momento no vemos nada, hay un silencio, no habla con la piedra para nada, pero él en su mente ya tiene la forma hecha para que después sea una gran escultura. Ese es el silencio de Dios cuando Dios no nos dice nada. Parece que Dios no hace nada, pero déjame decirte algo desde aquí que Dios me dijo por la palabra. Cuando guarde silencio Dios, aprende a esperar en Él. Cuando guarde silencio Dios, lo que tenemos que hacer es entender que nuestra fe tiene que ir por encima del silencio que Él guarda. Nuestra fe tiene que ir por encima de lo que el problema nos trae. Nuestra fe tiene que ir por encima de lo que la tribulación nos está golpeando. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando Dios hable y quite el silencio, podamos entender que somos mejores cristianos. Mirad, hay una etapa en la Biblia. Todos sabéis, para poneros en contexto, todos sabéis que la Biblia empieza en Génesis y el Antiguo Testamento acaba en Malaquías. ¿Cuántos libros tiene, Diego? No, 39, te han faltado 3. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, empieza en Génesis y acaba en Malaquías. Y el Nuevo Testamento empieza en Mateo y acaba en Apocalipsis. ¿Y cuántos libros tiene, Judy? ¿Cuánto? En total, ¿el Nuevo Testamento? 27, muy bien. Entre los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento, entre Malaquías y el primer profeta que sale en el Nuevo Testamento, que es Juan el Bautista, hay un periodo, cuando estudiamos la palabra, que se llama el periodo del silencio. ¿Qué es el periodo del silencio? Es una etapa donde Dios, desde Malaquías y desde el exilio de Babilonia, Dios guarda silencio durante 400 años, sin enviar un profeta, sin enviar un hombre de Dios, sin enviar una palabra directa como estaban acostumbrados los antiguos. Y hay 400 años de silencio donde dice la Biblia, no había voz de Jehová. De Malaquías a Mateo, 400 años, Dios guardando silencio. El pueblo de Israel preguntándose qué pasa. Los profetas no aparecen. El pueblo parece que está perdido. El pueblo parece que cuanto más los oprimen, está en un estado ahora mismo que es el peor estado de Israel en todos los tiempos. Pero mirad, acompañarme, vamos a mirar la historia. Dios guarda silencio. El pueblo está en el exilio. Ha habido una división en el reino, reino norte, reino sur. Síganme, por favor. Reino norte y reino sur. El reino está dividido, 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur. Pero ahora, después del exilio, ahora acaba y cierra el canon bíblico con Malaquías en el Antiguo Testamento. Y ahora, después de Malaquías, fijaros, Dios guarda silencio. Pero mirad lo que se puede mover tras el silencio de Dios. Escuchad y seguid. Pues la historia nos cuenta que Ciro dejó que los que estaban cautivos en Babilonia, los que estaban cautivos por los caldeos, les permitió volver a su tierra natal, a Jerusalén, para que reedificaran las ruinas. Esto a ti no te dice nada ahora, pero voy a intentar hacértelo explicar. El pueblo ha sido cautivo, no hay pueblo, ha sido cautivo. Les han quitado el templo, los sitios de reunión. No tienen dónde sacrificar, no hay un pueblo donde adorar. Sin embargo, la historia y la Biblia nos enseña que Ciro dijo, bueno, de los cautivos el que quiera que vuelva a su tierra. Era un rey impío, pero estaba colaborando con la voluntad soberana del Señor. Amén. Y ahora, este rey lo que permite es que vayan y edifiquen Jerusalén. Jerusalén está en ruinas totales. Pero hay una promesa, escuchadme bien, hay una promesa que todo judío tiene dentro de sí. Y es esta, de la tribu de Judá tiene que venir el Mesías. ¿Y dónde estaba la tribu de Judá? En Jerusalén. Si la tribu de Judá se pierde en Jerusalén, ¿cómo traerá Dios al Mesías si no hay pueblo? Pero fijaros, Dios comienza a unir los hilos. El pueblo va a Jerusalén. No había pueblo, pero ahora comienza a haber pueblo. Ahora hay unos poquitos que se levantan y comienzan a buscar al Señor. Hay unos poquitos que se levantan y quieren seguir siendo fieles. A todo esto viene otro imperio más poderoso que los caldeos, que son los medos persas,
Y dice la historia que derrotaron a los caldeos. Y ahora fijaros, aquí se levanta un hombre que en la historia se llama Alejandro Magno. Este ha sido el conquistador de todos. Dice la historia que conquistó la tierra de tal forma que un día, asomándose en su palacio, dijo: no tengo más tierra por conquistar, y comenzó a llorar. ¿Qué hizo Alejandro Magno? Fijaros cómo Dios traza el plan, Seguidme. Dios traza el plan de esta manera. Alejandro Magno, cada sitio que conquistó, hizo algo. Dijo: que hablen griego y que sean las costumbres de los griegos. Esto era una ofensa para los judíos. Los judíos no entendían lo que estaba pasando. Sin embargo, Dios estaba uniendo los hilos. Dios estaba poniendo el andamiaje. Escuchadme. Iba poniendo el andamiaje Dios para algo. Mirad, y ahora todo el mundo habla griego. Ahora los medos persas son derrotados por el imperio más poderoso que ha habido en la tierra, que es el Imperio Romano. El Imperio Romano, ahora ya venimos a los tiempos de Jesús. Por eso cuando vemos cualquier documental, cualquier película, en tiempos de Jesús, quien vemos gobernar son los romanos. Y ahora, por medio de los romanos, hay cosas que han ido pasando, porque por medio de Alejandro Magno y todo el habla griega hay un problema en los judíos. Los judíos tienen un problema, y es que no pueden predicar en griego porque no lo conocen. Pero dice la historia que 70 hombres judíos se reunieron para pasar la Biblia del idioma hebreo al idioma griego, y que por medio del idioma griego pudiera correr a todos los destinos de los países alrededor. Y ahora fijaros, todo esto, seguidme, está Dios poniendo el andamiaje, está Dios uniendo los cables. Y ahora, en todo esto, todo el mundo habla griego. Y ahora vienen los romanos y también hacen algo que ellos no entienden, pero que están ayudando a que el plan de Dios se cumpla. ¿Y qué es? Dice la historia que ellos inventaron los adoquines. ¿Sabéis qué son los adoquines, verdad? Dice, hicieron caminos para que la llegada a las ciudades fuera más transitable y más rápida. Esto ellos no lo sabían, pero estaban ayudando al plan eterno de Dios que tenía con el pueblo de Israel. Y ahora el pueblo de Israel, que está en tiempos de Jesús, están helenizados porque todos tienen que hablar griego, pero hay unos hombres que han pasado la Biblia al griego para que pueda llegar a los demás. Y ahora el pueblo hebreo, que está siendo consumido por Roma y por los altos impuestos que les están poniendo, hay un momento determinante. Dios está uniendo los hilos, Dios está poniendo el andamio. Y ahora, según monta el andamio Dios en estos 400 años que estamos hablando del silencio, Dios está guardando silencio, no está diciendo nada, está trabajando en el secreto, está trabajando tras la recámara, no está diciendo el plan que tiene y no está diciendo lo que quiere hacer, pero comienza a unir los hilos. Hay un plan de Dios que se está trazando, hay un plan de Dios en el silencio que se está moviendo. Y ahora dice la historia que entre los caminos de los romanos, el habla griega en todo el momento, la Septuaginta, que es esta Biblia que se hizo de aquellos 70 hombres, que por eso se llama la Septuaginta, la Biblia de los 70. Los trozos que habla Jesús en la Biblia, los habla en la versión Biblia de los 70, Septuaginta. Fijaros si es importante. Y ahora, uniendo todo esto en 400 años de silencio, ahora entramos. Israel está en el peor momento de su historia. Se han unido y se han abierto grupos de gente, partidos políticos, fariseos, saduceos, esenios, celotes. Y ahora cada uno cree a su manera, cada uno cree una cosa y cada uno ministra conforme a la política que cree. Y esto lo que ha hecho ha sido dividir a los judíos. El pueblo romano los oprime, les ponen altos impuestos que no pueden llevar. Y ahora, helenizados por el idioma griego y gobernados por Roma, en el peor momento de la historia de Israel, ahora se encuentran con un silencio de Dios que no saben qué va a pasar. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Qué pasa con la promesa de que el león tendría que venir de Judá? ¿Qué pasa con la promesa de un Mesías? ¿Qué pasa con aquello que Dios nos dijo a través de los profetas? Y nos cuenta la historia que después de unir todos los cables, después de poner todo el andamio, Dios preparó la alfombra roja. Y dice la Biblia en Gálatas capítulo 4 y versículo 4, y viniendo el cumplimiento del tiempo, dice, apareció Jesús. Apareció Jesús. Si estudias bien, entiendes que no podía ser en otro momento, en otra época ni en otra etapa.
Sin embargo, por medio de todos estos movimientos, cuando Dios unió los cables, encendió una chispa en el corazón de los judíos que ardía como una llama de decir: estamos tan mal que solamente que viniera el Mesías nos podría librar de cómo estamos ahora. Dice: quizás el tiempo, quizás el momento, quizá alguna mujer ahora, como está profetizado, aquí una virgen que dará a luz un hijo y llamaréis a su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Aquí que un varón os es concebido y un hijo os es dado y llamaréis a su nombre. Es decir, que toda esa profecía la están recogiendo los judíos, pero 400 años de silencio se hacen muy duros. Son muchas generaciones sin que Dios hable. Pero que Dios no hable no quiere decir que no esté obrando. Este es el silencio de Dios que te vengo a compartir en esta tarde. Llevo 15 minutos. El silencio de Dios es: los judíos no han visto nada, pero Dios lo está moviendo todo por detrás. Los judíos no entienden qué pasa, pero Dios está uniendo los hilos. Los judíos no entienden por qué no envía un profeta y nos dices que nos vas a rescatar. Tranquilos, que mi silencio no es señal de que yo no esté haciendo nada. Por eso decía aquella alabanza que escuchábamos: aunque no pueda ver, Él está obrando. Aunque no pueda ver, Él está obrando. Aunque no pueda ver, Él está obrando. Entendiendo este principio, tú has orado a Dios, has clamado al Padre y muchas veces no has recibido respuesta. Pero me envía Dios a decirte en esta tarde que los silencios de Dios tienen propósito. Que los silencios de Dios tienen plan, que los silencios de Dios tienen salida, que los silencios de Dios no quiere decir que Dios no tenga una respuesta para darte, porque aquel que guardó silencio está preparando una alfombra para presentarte aquello que tú pediste. Quizá no es de la manera que tú querías, pero pondrá los hilos suficientes en el camino para que recibas no aquello, sino mejor de lo que pediste. Por eso a veces pedimos, y dice Santiago, dice: pedís, y pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Estaba diciendo: no sabéis hacer oraciones, porque pedís egoístamente. Y una oración no debe de ser egoístamente. De ahí que Cristo, cuando viene a la tierra, nos enseña uno de los principios bíblicos más importantes. Cuando cierra la oración sacerdotal, dice: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Repítelo: hágase tu voluntad. Este hágase tu voluntad está diciendo que no se hagan las cosas como yo quiero o deseo, sino como tú quieres y deseas. Y eso en ocasiones te va a buscar la ruina. Porque tu voluntad, tu querer, a veces es subyugado por la carnalidad. Pero cuando Él quiere lo espiritual y el bien para ti, su camino es tan perfecto que tienes que doblegar a la carne y que el espíritu gobierne. Por eso cuando has pedido a Dios, has clamado al cielo, a veces has recibido un sí, a veces has recibido un no. Pero si estás ahora mismo en la etapa de la espera, hoy vengo a decirte desde aquí: tranquilo, que aunque Dios no te ha contestado todavía, está moviendo los hilos, está montando el andamio que después te va a llevar a esa gloria que Él tiene preparada para ti. ¿Me dejáis seguir 5 minutos? Amén. Mirad qué silencio experimentó este hombre. Dice la Biblia, y vamos a leer el libro de Job, capítulo 30, versículo 20. Mirad qué palabras de este hombre. Dice: clamo a ti y no me oyes, me presento delante de ti y no me atiendes. ¿Qué os parece? Job, no hace falta entrar en detalles. Estamos en el capítulo 30 de Job. Job ya ha perdido el ganado, Job ya ha perdido a sus hijos, Job ya ha perdido su dignidad, su reputación y todo lo que era. Job era el hombre más grande de los orientales, y ahora viéndose en el suelo tirado, hablando con Dios, le es capaz de decir en su dolor estas palabras: clamo a ti y no me oyes, me presento ante ti y no me atiendes. ¿Qué dolor sentía Job por haber sentido el dolor del silencio de Dios? Porque tengo que decirte algo con cariño: el silencio de Dios duele. Pero cuando aparece te sana. Ay, qué bueno. Y ahora Job le hace esta premisa a Dios, esta queja.
Y yo leyéndola decía, ¿cuánto dolor tienes, Job? Yo no me atrevería a proferirla, pero ¿cuánto dolor te preferiste a decirla? Por el dolor que sentías por dentro. Y porque él lleva desde el capítulo 3 hablando. Lleva 27 capítulos hablando con sus amigos y hablando con Dios, y no hay respuesta. No hay un por qué me ha pasado esto. No hay un camino de por qué a mí. No hay nada. Hay silencio en el cielo. El cielo se ha vuelto de bronce. Sus oraciones no pasan del techo. Y allí tirado, con una serna maligna, dice que Dios guardaba silencio. Pero escucha bien, cuando Dios se encuentra de esta forma, y ahora Dios, que está escuchando Job, está guardando silencio, no dice ni pío. ¿Sabes por qué? Porque entiende el dolor de Job, porque entiende el dolor del silencio, y porque entiende el dolor de lo que ha pasado. Porque si algo tenemos, es que tenemos un Dios compasivo. Y ahora Dios, que guarda silencio, está callándose, esperando a que Job eche todo lo que lleva dentro. Eso es lo que va a hacer el silencio de Dios con nosotros. Eso es lo que va a hacer el silencio de Dios ante la no respuesta de Dios. Va a sacar lo que llevamos dentro. ¿Y sabes qué tenía Job? Tenía angustia, tenía amargura, tenía orgullo. ¿Y sabes por qué? Porque después, cuando ya acaba de decir todo lo que dice Job en el silencio, aparece la voz de Dios. Y ahora le dice a Dios, Job, has hablado durante todo este tiempo, ahora te vas a callar tú y voy a hablar yo. Y comienza a presentarse Dios y decirle, ¿dónde estaba Job cuando yo creé los torbellinos? ¿Dónde estabas cuando puse las estrellas en el cielo? ¿Dónde estabas cuando yo creé la aurora boreal? Cuando puse el sol en su sitio, cuando puse la luna en su sitio, cuando colgué la tierra sobre la nada. ¿Dónde estabas tú cuando le di los misterios de la nieve, los misterios de la lluvia? Cuando yo creé a cada animal conforme a cada característica para que pudiera subsistir en la tierra. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando mi poder hacía la creación? Y dice, ahora cuando acaba de hablar durante 2 capítulos, Dios dice, Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entendió Job que el silencio de Dios no era para destruirle, era para mejorarle. Por eso ahora, cuando Dios le habla, dice, una vez hablé y ahora guardaré silencio. De oídas te había oído, pero ahora que mis ojos te ven, dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Era lo que necesitaba. El silencio sacó la amargura que tenía para que Dios pudiera tratarla en el silencio. Y Dios guardará silencio para ver lo que llevamos dentro, y después, como el escultor, ir moldeándonos, ir dándonos los golpes, ir preparándonos, ir haciendo su obra para sacar la escultura que Él quiere sacar de nosotros. Puedes decir aleluya. ¡Aleluya! Apláudele a Él, por favor. ¡Qué bueno! Él guardará silencio. Te dolerá. Sacarás lo que llevas dentro. Y después Dios comenzará a perfeccionarte. El silencio de Dios trae mejoría, trae madurez y trae perfección a tu vida. No vamos a entrar más, pero voy a acabar con esto sencillamente. Me salto todo el mensaje, ¿vale? Aleluya. El silencio hace que cada uno saque lo que lleva dentro. Isaías 53:7. Como he dicho, que el silencio saca lo que cada uno llevamos dentro. Dice el profeta Isaías, 700 años antes de lo que estoy hablando, dice el profeta, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice otra versión, enmudeció y guardó silencio. Aleluya. Y ahora la profecía de Isaías, acompañarme. Libro de Mateo, el Mesías aparecido, ya ha hecho su entrada triunfal, pero ahora le están golpeando, le están injuriando, le están maltratando. Y ahora dice la Biblia que Cristo, dice, cayó, guardó silencio ante Pilato. Ahí está el silencio. Dice, guardó silencio ante Pilato.
Guardó silencio ante Anás, guardó silencio ante Barrabás. Y de esta forma cumple la profecía de Isaías: golpeado y guardando silencio, afligido y guardando silencio, herido y guardando silencio. ¿Sabes por qué? Porque Cristo también tuvo que sacar lo que llevaba dentro. ¿Y sabes qué llevaba dentro? Cuando está allí en la cruz, es cuando guarda el silencio. Pero dentro de ese silencio hay algo que está aflorando de él, porque cada uno da lo que tiene. Y cuando, después de haber guardado el silencio, en aquella hora sexta, dice la Biblia, que Cristo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cristo guardó el silencio para poder perfeccionarte hoy. Aleluya. Aleluya. Qué bien. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Escucharme y cierro. Gloria a tu santo nombre, Dios mío. Y ahora Cristo, en aquella agonía, Cristo guardó silencio. Pero escucha bien, el Padre también lo hizo. El Padre también guardó silencio. Dímelo con la Biblia que sí. Elí, Elí, lama sabachthani. Dice Cristo en el Calvario: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre lo está mirando, está viendo cómo lo crucifican, está viendo las heridas de sus manos, está viendo las heridas de sus pies, está viendo cómo corre todo su cuerpo lleno de sangre y todo su cuerpo es una llaga. Y cuando él clama, dice: ¿por qué me has desamparado? El Padre estaba guardando silencio, porque si él habla, no hubiera que se hubiera mantenido en pie. Pero si él guarda silencio, Cristo muere en el Calvario y hoy puede estar aquí la iglesia de Mieres. ¡Ay, Dios mío! Cristo guardó silencio y el Padre también lo hizo, porque si no hubiera sido así, la iglesia de Mieres no hubiera estado aquí. Por eso hoy le quiero honrar, le quiero agradecer, le quiero tirar un beso. ¡Gracias! ¡Gracias por tu silencio en la cruz! ¡Padre, gracias por tu silencio delante del Hijo y haber hecho que hoy podamos estar aquí! ¡Dale ese aplauso fuerte, por favor! El silencio de Dios tiene sentido. Amén. Quiero que te quedes con esto. Si Él guarda silencio hoy, espera. Tranquilo, te está puliendo. Está sacando lo mejor de ti. Esta es la palabra de Dios que Dios me ha dado en esta tarde para la iglesia, esperando que os haya hecho bien y que Dios os haya hablado como a mí lo ha hecho, ¿vale? Vamos a pasar los servicios